Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas todos de corazón, bienvenidos a otra entrega de AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 18, 7 de la noche, donde es un privilegio nuevamente pues estar con ustedes y poderles presentar este nuevo conversando que tenemos el privilegio de compartir nuevamente con Manuel García, Manny García está con nosotros aquí hoy. Y vamos a hablar, pues, como de todos estos temas que él maneja a la perfección desde el punto de vista de que su trabajo tiene que ver o está interrelacionado con la economía del país y de los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Y si usted está aquí con primera vez, muchísimas gracias. Lo invitamos a suscribirse con nosotros en el canal y activar los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, eso nos ayuda indudablemente en la puntuación dentro de YouTube y permite que el canal crezca. Por favor, suscríbase, recuerde, y sin más dilaciones, por favor, gracias nuevamente y pasemos con Manny García. Patriotas, amigos, defensores de la verdad, vagas de corazón, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada hoy de viernes 7 de la noche. Tenemos el privilegio, y créanme que sí, tenemos el privilegio de contar nuevamente con Manuel García. Tengo muchas cosas con él, de preguntarle, de tener... Pero ante todo, gracias a todos ustedes y por favor les invito a que compartan el programa porque es importantísimo que la información que vamos a compartir con ustedes pueda llegar a otras personas. Manuel, Manny, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Primero que nada, Gustavo, el privilegio es mío. Estar en tu programa para mí es un privilegio. Estar delante de tu audiencia para mí es un privilegio. So, por favor. Gracias ante todo, tengo varias preguntas y entre eso quiero decirte que en el programa anterior varias personas me comentaron todos los temas que estuvimos hablando, pero me llamó la atención que hubieron 2 o 3 personas que me preguntaron por el fondo tuyo, por lo que llamamos el background, que les pareció extremadamente llamativa la bandera. Y yo les dije a ellos que eso tenía su historia y de hecho pues te comparto esa información que me dieron. Bueno, déjame decirte que esta es una historia que a mí me encanta contarla. Mi hijo siempre ha sido muy artístico, desde niño. Eso corre en la familia mía. Tengo un primo que pinta, que es una belleza, se volvió arquitecto. Bueno, yo estaba botando una cerca de madera que la estábamos cambiando y parte de lo que iba a botar era la puerta. Oh. Y mi hijo la agarró, todavía estaba viviendo aquí, Manny, que ya me hizo abuelo, tuvo a un baby en febrero 7, él vive en Atlanta, todavía vivía aquí en la casa con nosotros, la agarró y empezó a pintar, no me dijo nada. Y cogió, si ustedes miran las estrellas, yo tengo una mata de starfruit, cortó los starfruits, que obviamente cuando tú cortas un starfruit sale una estrella y con eso hace las estrellas americanas. Mira para eso. Y entonces me trae esta puerta que yo la iba a botar y yo me quedo mirando y yo le digo, bueno, tú sabes lo que tú acabas de hacer, ya es imposible, ya no la puedo botar. Entonces lo que hicimos fue que yo le puse un enganche y la tengo en el patio, en una área donde no se moja. Y me pareció que era ideal para crear este background para el programa tuyo. Sí. So, estoy usándolo. Es una obra de arte de mi hijo y obviamente se presta mucho para este programa y para todas estas personas que ven el programa que quieren tanto este país. Bueno, ante todo déjame, como tú dijiste, que lo has puesto para hacerle este programa, que es un privilegio para mí. Gracias, porque de verdad que
que aparte de ser un símbolo patrio digno de respeto, lo está utilizando para algo pues que en vez de poner un paisaje o poner otro tipo, estás ahí pues con un elemento que además de corazón fue hecho por tu hijo. Además, ¿quién persona que quiera este país va a votar eso que tengo yo atrás de mí en un latón de basura o en Sí, no pude, nada, ahí está. de ninguna manera. Un evento adicional que quisiera transferírtelo a ti, recientemente falleció un gran patriota. Te Así dejo a mismo es. ti, por favor. Manolito Reyes, el comisionado Manolo Reyes, la gente que lo querían le decían Manolito. Manolo yo lo conozco de los años 80. Él tenía un negocio donde él mandaba piezas a México y yo trabajaba en Mexicana Carga. Y Manolo siempre ha sido una persona, las personas que lo conocen saben lo agradable que es Manolo y lo sociable que es Manolo. O sea, Manolo llegaba y se quedaba con nosotros siempre un rato conversando, hablando, y ya después, bueno, yo hice una amistad con él. Yo era un muchacho joven, en los años 80, imagínate, yo tenía 20 y pico de años. Y Manolo de ahí pasó bueno, ese postuló una serie de veces para la comisión y no ganó, pero no se venció. Y obviamente ya después ganó durante ese proceso de esa victoria, de esa campaña. Ya yo trabajaba con Enrique Encinosa. Bueno, iba regularmente al programa de Enrique Encinosa y pudimos ayudarlo también ahí a darle publicidad a la campaña de él porque sabíamos que iba a ser un comisionado formidable. Y desafortunadamente Manolo falleció después de una pelea muy valiosa contra el cáncer y hemos perdido un gran amigo. Yo creo que la ciudad de Miami perdió un Claro que sí. comisionado excepcional que posiblemente hubiera hecho un gran alcalde, pero no estaba, Dios tenía otros planes. Y aparte de eso, un gran patriota, porque Manolo, una de las cosas que tenía, y era algo que él no hablaba tanto conmigo, pero Enrique sí lo conocía, muchas personas que sí lo conocen, por la causa de Cuba hacía cualquier cosa, por la libertad de Cuba. Perdimos un patriota, perdimos un amigo y la verdad que perdimos una tremenda persona, un gran humano. Honor a quien honor merece. Sí mismo. Vamos adelante en el tiempo que tenemos. Yo creo que ni, como siempre digo, ni multiplicando el tiempo vamos a poder hablar de todas las cosas que hay. En resumen, el tema es lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, y el presidente Trump con todas las coletillas que hay. ¿Qué nos tiene? ¿Qué vamos a comentar? ¿Qué vamos a Wow, hoy hay tela para cortar porque han salido una serie de cosas. Una a mí me gustó mucho. Mira, vamos a empezar por Leticia James, la, la fiscal de Nueva York Ahí que la tiene. corrió con una campaña de voy a agarrar a Trump. Escuchen eso, caballero, porque uno no corre una campaña basado en eso. Tú dices, yo voy a hacer un trabajo bueno para los ciudadanos de Nueva York, de la área, el distrito que voy a representar, voy a meter preso a quien se merece que esté preso, a los criminales, etcétera. Pero tú no corres con la idea de buscarle algo a alguien que realmente no tiene absolutamente nada. Pero eso fue la campaña que ella hizo, fue elegida y efectivamente se tiró buscando a ver cómo podían enredar a Trump. Acuérdense, para las personas que me están escuchando por primera vez, yo me desenvuelvo, mi vida profesional gira a través de los préstamos financieros. De ese negocio conozco un poquitico. Y siempre me pareció el caso que llevaron en las Cortes Civiles de Nueva York contra Trump, donde decían que había inflado los precios de unas propiedades para sacarle más dinero. Unos préstamos que voy a decir unas cuantas cosas, se pagaron a tiempo, se liquidaron y los prestamistas dijeron en corte que si ellos tuvieran que hacer ese préstamo una vez más, lo harían, porque todo se pagó perfectamente. No habían plaintiffs, no había nadie diciendo yo perdí dinero. Esto fue una
un juicio completamente político, Claro. pero político hasta el punto que decían que había inflado los precios y después salió que el juez, que obviamente era el que todo lo sabía, dijo que Mar-a-Lago lo que valía eran 20 millones. Mar-a-Lago vale más de medio billón de dólares. Si tú escuchas a Trump, vale más de 1 billón. Pero vamos a no escuchar a Trump, que sabemos que hay veces que infla las cosas un poco y exagera. 20 millones no vale. Maybe 1 billón no vale, pero 600 millones y 700 millones fácilmente lo vale. Entonces, eso fue un asco, y lo que peor me molestó es que no solamente lo encontró el juez culpable, acuérdense que no había un jurado, era el juez, le metieron una multa. Acuérdense que nadie perdió dinero de más de 400 millones de dólares. Y en lo que él estaba buscando el cash para poner la fianza en lo que hacía el appeal, la apelación, ella se apareció en Trump Towers con una cantidad para intervenir y cogerlo todo. Gracias a Dios, un appellate juez de la Corte de Apelación frenó eso, bajó la cantidad que tenía que dar de depósito y aguantó esa entrada en su lugar personal. Gracias a Dios, porque eso iba a ser un desastre. Ok, echamos para adelante. Esa apelación todavía se está oyendo. Tengo entendido que ya hubo un hearing, ¿no? Y tengo entendido que no se portaron esos jueces nada bien con el fiscal y con los abogados que representan a la ciudad de Nueva York. Encontraron demasiadas fallas. Vamos a ver qué sale de eso. Pero hay algo más importante. Ahora resulta que la doña es la que ha cometido fraude, o parece que ha cometido fraude de compra de propiedades. Imagínense, de lo mismo que ella estaba acusando a Donald Trump. Déjenme explicarle lo que han encontrado. Hay 3 diferentes transacciones, una muy interesante, eso se llama fraude de vivienda. Si tú compras una casa para vivir, sea FHA o Fannie Mae, tú puedes entrar con un 5% o con un 3% si eres primer comprador en Fannie Mae. FHA te pide un mínimo de 3,5%. Ahora, tienes que vivir en la propiedad. No puede ser una propiedad que tú estás comprando ni para rentar ni como segunda casa. No, tienes que vivir en la propiedad. El problema está que en esta propiedad que ella dice que ella iba a vivir, está a 500 millas de donde ella realmente vive, porque es donde ella trabaja. El cuento se enreda. Ella no solamente tiene un contrato con la ciudad de Nueva York como fiscal, ¿no? Pero es que le requieren que vivan en el distrito. No puede ni hacer el argumento, bueno, no, yo nada más voy y vengo y me voy a montar en un avión para llegar. Es que no se cree, ¿no? Yo no pudiera hacer ese argumento si yo estoy financiándote a ti, Gustavo, una casa a 500 millas y decirte, Gustavo, tú vas a decir que tú la vives. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que entrar con un 20% de entrada, no puede comprarla con una cantidad, que el interés que le van a dar es mucho más alto, basado en que es inversión y no una propiedad donde ella vive. Ese es uno de los casos. Vamos a ver cómo ella desenreda ese. Ahora tiene otro más interesante. Una casa, este puede ser el que compró con el padre y que dice, el padre dice que lo pusieron como el esposo, no como el padre. Tú puedes decir, bueno, eso puede haber sido un error. Ok, yo acepto eso. El esposo de la mamá. Bueno, sí. No, pero vamos a suponer que en la aplicación inicial hay errores y si ese puede haber sido uno, te ponen no casada cuando eres casado y hay errores. Pero durante la transacción todos esos errores se arreglan. Ahora, yo no sé realmente cuál hubiera sido el propósito de poner esa relación, porque tú puedes comprar con un padre, con una madre. No quiero especular en esa parte. La parte que me llama la atención de la propiedad, una propiedad residencial, Gustavo, es una propiedad que tiene 4 unidades o menos.
4 unidades o menos. Quiere decir que si tú compras un dúplex, es considerado por Fannie Mae y por FHA una propiedad residencial. Si tiene 3 unidades, es una propiedad residencial. Si tiene 4 propiedades, hasta 4, la consideran una propiedad residencial. Fannie Mae presta, aunque sea una inversión. FHA te presta si tú vas a vivir en una de las unidades. Pero bueno, dejando. Parece que este edificio tenía 5 propiedades y ella reportó 4 nada más. La diferencia es grande porque se vuelve, ya no es una propiedad residencial, ahora es commercial residencial, comercial residencial, un préstamo muy diferente. Y así Constitución tiene esos problemas. Bueno, todo esto ha salido a la luz del día. Hubo un referido a Pam Bondi. Pam Bondi dijo hoy que ella estaba analizando, iba a empezar a analizar el caso con su staff. No sabemos qué va a salir de todo eso, pero te voy a decir en este momento que se prepare la doña porque ella va a tener mucho que explicar. Bueno, ojalá que todo este tipo de gente que maliciosamente, porque si fue, tú sabes, error de profesión, ¿verdad? No, pero aquí hay un acto de malicia y con ella hay un montón de gente detrás que tiene que entrar. Es que tú sabes, la trayectoria del Partido Demócrata actualmente es que de lo que ellos te acusan es usualmente lo que ellos están haciendo. ¿Tú te has dado cuenta que siempre terminan embarrados ellos con lo mismo de lo que te están acusando? Pero hasta ahora yo no he visto a nadie en el proceso de que lo vayan a encausar ni nada. Hasta ahora, por más que vemos a Pam Bondi, tenemos a Patel, lo que sea, toda la gente que, bravo, hay que aplaudirlo. Todavía yo no he dicho, mira, van a agarrar a fulanito y ya está encausado. Y eso es malo. Este me gusta, este caso lo veo interesante porque ese es el giro mío y yo sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el giro. Y yo te digo a ti que ella, y ahí lo que va a pasar es que van a caer otra gente enredada. Porque ahora van a hablar con el loan officer que le hizo el préstamo. Si fue un banco, van a ir al banco a ver por qué aprobaron una propiedad como vivienda principal si ella trabajaba a 500 millas. Eso es imposible. Saca la cuenta a las horas manejando que tú tienes para cubrir 500 millas en un día. ¿Okay? Es imposible. De ida y de regreso. Yo he tenido personas que manejan más de 2 horas y se pueden poner como primary, ¿ok? Porque realmente lo hacen. Yo conozco, por ejemplo, yo tuve un cliente que vive en el área de Cape Coral, para allá arriba, no necesariamente Cape Coral, pero en el oeste. Y él maneja a Miami para trabajar porque vive mucho más cómodo allá y más. Y tiene unos horarios muy interesantes, puede venir al trabajo cuando él quiere y hacer su trabajo. También están las personas hoy en día que trabajan alante de su computadora el día entero. Por ejemplo, mi hija y el esposo. Los negocios de ellos es virtual, por el internet. Quiere decir que ellos pueden vivir donde ellos les dé la gana y no afecta. Pero si tú eres un enfermero trabajando en un hospital, tú no puedes decir que vas a trabajar en Miami y vivir en Orlando. ¿Ok? Y que Orlando es tu primary. Tienes que comprar como inversión, no te queda otra. Eso se le va a complicar a ella. Y te voy a decir algo, es el refrán: no tires piedras en una casa hecha de cristal, y más cuando el cristal es tan finito como el de los demócratas. Bueno, yo te vuelvo al punto, yo espero que aunque sea ver que están encauzando de los de la cabeza, porque lo que tú estás diciendo ahí es válido, un montón de gente va a estar implicado porque tuvieron esos documentos delante y no se dieron cuenta, o se dieron cuenta maliciosamente de que estaba esa acción y la dejaron pasar. Pero bueno, usen las palabras de ella contra ella, porque tú seas una persona poderosa, no te puedes escapar con estas cosas, no vamos a dejarlo. Bueno, tú también caes abajo de ese grupo. Y ahora, en comparación, llevándolo al terreno de Trump, yo te voy a decir lo siguiente, mi apreciación, la mía, yo no tengo que ver que los demás lo opinen o no. A este hombre, que no es inmácula, es un ser humano que sabemos que tiene 1000 defectos, como los puedes tener tú, como los puedo tener yo, pero a él le han tirado con todo, y no lo han podido trabar. Así que desde el punto de vista
de lo que está ahí, que nos está representando en gobernar este país, coño, yo le tengo que dar un voto de confianza en el decir, le tiraron con todo. Pero es que, mira, yo te voy a decir una cosa, de la forma que la prensa lo pinta, te estoy hablando de la prensa liberal, ¿Sí? y el humano, la persona, son dos personas muy diferentes. Yo no te digo a ti que Trump no tenga su forma de expresarse públicamente, que puede ser un poquitico, eh, vamos, en inglés crude, no sé si cruda es la palabra en español, pero bueno, él tiene sus momentos. Pero aplícalo, Pero aplícalo. mira, Crudo en su forma. interesantemente hubo una reunión hace un poquitico más de una semana que por fin Bill Maher, las personas que conocen a Bill Maher, él estuvo en el Canal 10 muchos años y después pasó a HBO y tiene un programa en HBO que a mí me gusta. Él es bien liberal. Para las personas que no lo conocen, a Barack Obama le dio $1 millón para su campaña. Odia a Donald Trump, se han pedido la vida. Donald Trump le ha metido demandas por decir que su padre era un orangután, etcétera. Pero ¿qué pasa? Bill Maher tiene una amistad con Kid Rock, que es muy conservador, y Kid Rock facilitó una comida con Donald Trump. La noche, Bill Maher lo dice, la noche antes del meeting salió Donald Trump y puso no sé cuántos horrores, yo no sé para qué yo me estoy juntando aquí, ¿verdad? Que yo pensé para dentro de mí, concho, eso es forma de invitar a una persona a tu casa, empezando así, pero la experiencia que tuvo con Donald Trump esa noche fue interesantísima. Si ustedes no han visto la entrevista, a mí lo que dijo Bill Maher está en las redes sociales, les pido que lo busquen. Okay. Él dijo, yo esperaba un loco y me he dado cuenta que ese loco que yo esperaba no vive en la Casa Blanca, que me da cierta tranquilidad. Me dijeron antemano que me iba a costar trabajo hablar, que iba a tener que interrumpirlo. Y eso es lo que yo esperaba porque me ha pasado con otras personas que yo he entrevistado. Todo lo contrario, me hizo cantidad de preguntas, quería saber mi opinión de muchas cosas. Hubieron momentos que yo chisté con él y le dije cosas, él lo dice, y él se reía. Sí se ríe, caballero. Esa persona que no se ríe en público, se ríe. No solamente se ríe de chistes que tú haces, se ríe de él mismo, de cosas de él mismo. Tuvo una impresión muy diferente a la creada por la prensa. Desafortunadamente nosotros estamos viviendo en un país que la gente no mira más allá de lo que ven delante de las cámaras. Eso. Y eso es muy peligroso, porque estamos viendo qué fácil es decir, no, porque ese hombre es Hitler. Ven acá, ¿a quién ha matado ese hombre para que tú le llames Hitler? ¿Ok? Entonces, la gente aquí realmente no analiza, no tienen lo que le llaman pensamiento crítico de analizar las cosas. 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Si 2 y 2 no te están dando 4, pregúntate voy por a qué. buscar una información aquí que viene a colación de lo que tú estás diciendo. Dale, con mucho gusto. Tú ves mientras tú sigue hablándome esto porque es muy importante. No, a lo que yo iba, si 2 y 2 no te dan 4, tienes que preguntarte por qué me está dando 5, 2 y 2. Y no me digas es que tú no eres lo suficiente inteligente para entenderlo. No, no, no. Tú debes ser lo suficiente inteligente para explicármelo, para que yo lo entienda. ¿Ok? Este problema de las mujeres compitiendo, a los hombres compitiendo con las mujeres, por favor, es ridículo. En un programa de televisión del View, un programa que nada, la última vez que lo vi y la primera vez que lo vi, pero en yo medio creo que fue la primera vez que lo ¿no? vi. ¿Eh? Que ese No lo programa es encuentran. medio vomitivo. ¿Qué es lo que estás buscando? Chico, lo que no recuerdo es, no sé si lo ves ahí, no sé si se logra ver. Veo algo, pero cuidado que lo estoy perdiendo en lo verde. No, Déjame ver ahí. sí. Ahí, dime. Bueno, yo te digo, este hombre
hizo un podcast, el programa es de él, ahora no se me va el nombre, y hace eso que Espérate, espérate, ese es Lavín. Sí, creo que sí. Lavín, Concho. Él hace una comparación ahí que sí, pero Trump con cada una de las cosas, cuando tú dices que se lo declaran que si es un hitleriano o algo, él hace una comparación de cada cosa en la cual dice, dígame dónde Trump hace algo de lo que le están acusando. Me llamó la atención, no perdí tiempo para buscarlo, pero sí, búsquelo porque hay que dejarse el cuento de que la gente, y es lo que tú dices, la mayoría está que lo que dice alguien en la acá, porque no tuvo más tiempo, prendió el televisor y Trump es un Hitler. Y ahí se queda y Mira, lo repite. una cosa, vete por los hechos, porque los hechos son muy importantes. Olvídate de lo que la gente dice. Yo voy a hacer un comentario ahora de algo que dijo Trump los otros días, que lo sacaron enseguida a la prensa y empezó a correr por las redes sociales porque la gente no mira, no, nada más dice. No, que Trump dijo que los alemanes trataban bien a los judíos. Eso no fue lo que Trump dijo. No. Lo que Trump dijo estaba hablando de los rehenes que llevan un año metidos en tubos, porque es donde los tenían, no eran ni en cuevas, no, los tenían metidos en tubos, los sacaban, le daban algo de comer y para dentro de los tubos iban otra vez los rehenes judíos que tenía Hamas. Y él tuvo la oportunidad de hablar con un grupo de ellos y les hacía la misma pregunta a todos. ¿Hubo en algún momento que alguien te enseñó un poco de piedad, un poco de humanidad? Y la respuesta de todos ellos era no, no y no. Y Trump hace la analogía, que no es mentira, que en Alemania, durante el Holocaust, durante esas atrocidades, hubieron personas que enseñaron merced con los judíos. Eso no es mentira, no fueron todos, pero concho, hemos visto las películas. Mira, tiene la famosa película, la lista de Children, ¿no? De Children's List. ¿Qué más tú quieres? Lo que ese alemán hizo por salvarle la vida a esos judíos. Hay muchas historias de personas que escondían a los judíos, que buscaban la forma de que se fueran los judíos, hacían lo que pudieran para ayudar a estas personas. Lo ves en El Pianist, como un alemán ayuda al judío, al pianista, a lo útil, le trae comida y lo esconde y todo. Entonces, eso es lo que Trump estaba diciendo. No estaba diciendo que los alemanes le enseñaron piedad a los judíos abiertamente. Es ridículo y es un insulto que la gente diga esto. Porque yo te digo, la persona que está diciendo esto o es bien mentirosa, que existe, porque cuando tú le tienes odio a una persona como le tienen a Trump, tú eres capaz de decir lo que sea. O bien ignorante, y no estás mirando, estás escuchando a alguien decir algo y dices, tiene que ser. No, tú tienes que mirarlo a ver si fue lo que dijo, porque no fue lo que dijo. Ahora, ¿qué tú quieres saber? Los hechos que Trump hizo. ¿Tú sabes cuántos presidentes antes que llegara Trump en el 16 prometieron que la embajada de Israel americana iba a ir a Jerusalén? Bush, Obama. Ok, no te puedo decir si lo dijo Reagan, la verdad. Creo que sí, Junior también lo dijo. ¿Quién fue el que lo hizo en sus primeros 3 meses en el Trump? Enseguida la movió. Trump ha sido un amigo de los judíos. Lo que está haciendo en este momento en los colleges, en las universidades, con el lío de las protestas, caballero, esas protestas estaban afuera de control. Esto no tiene nada que ver con libertad de expresión. Oye, yo estoy pagando miles de dólares para ir a un colegio. Tú sabes lo que cuesta una universidad, especialmente como Harvard y eso. Que yo llegue a esa universidad y porque soy judío me ataquen, me insulten, me escupan. Claro. Me digan que yo debo morirme. Imagínate vivir abajo de esa y que lo dejen pasar. Ahora vamos a virar la cosa. Vamos a suponer que fueran unos supremacists blancos haciéndoselo a los negros en la universidad. ¿Cómo tú crees que la izquierda se sentiría en ese momento? ¿Tú crees que le dirían,
ustedes tienen el derecho a expresarse, porque la Constitución te la da, o lo sacan a patadas de ahí. Y esa es lo que nosotros en inglés le llamamos double standard. Maybe tú le puedes dar un sentido a eso. No, es que tú lo estás Dices diciendo, una doble cara, una doble cara. Un estándar muy diferente dependiendo de quién está haciendo el ataque. Caballero, mira, nosotros los conservadores que dicen que somos el cult, que somos los que estamos fanatizados, yo no veo a ningún conservador quemando carros. Yo no veo ningún conservador sentado en una calle interrumpiendo el tráfico, incluyendo los vehículos de emergencia, que pueden estar llevando a una persona con un ataque al corazón para un hospital. Ok, yo no nos veo metidos a nosotros los conservadores en una universidad interrumpiendo. Como pasó en la universidad, que dañaron todo un salón, que es un salón histórico, lo destruyeron. ¿Cómo? Y tú sabes lo que pasa, que yo creo que hay una cierta vanidad que a mí me cae mal, y lo vieron en Cuba, pasó con las bombas que ponían cuando los fidelistas estaban tratando de tumbar a Batista en los cines y eso. Yo no lo viví, pero esas son las cosas que tú haces y tú dices, tú no tienes derecho a hacer eso, ¿entiendes? Tú no puedes hacer eso. Tú puedes protestar, pero tú no puedes, tus derechos terminan donde tú me limitas los míos. Exacto. ¿Ok? ¿Tú quieres quemar una bandera americana? Perfecto. Mira, felicidades. Ve, cómprala y quémala. Pero no me agarres la mía, porque esa es mía. Esa bandera que está aquí atrás de mí, esa me la hizo el hijo mío y es mía. Ok, ¿tú quieres quemar una? Yo entiendo que tú tienes el derecho de expresión. Mientras que no lo hagas en un lugar donde puedes causar un fuego, perfecto. Ok, pero ya te estoy diciendo, lo tuyo es tuyo y uno tiene que respetar. Y cuando no respetan, y es lo que están haciendo Donald Trump en este momento, con lo que están haciendo en las universidades y todo, los están forzando a mirar los intereses de todo el mundo, no solamente de ese grupito de agitadores. Manny, estamos llegando prácticamente al programa, al final nos quedan como 2-3 minutos. Quería aprovechar para que por favor tú nos des las indicaciones, cómo pueden hacer contacto contigo a través de tu trabajo. Principalmente. Como ustedes todos saben, yo soy un mortgage broker, hago préstamos hipotecarios, la licencia es a través de la Florida y en algunos casos para propiedades de inversión hasta fuera de la Florida. Llámenme al 305-525-5812, 305-525-5812 y también tenemos un website donde nos pueden llenar una aplicación, mortgageconmoney.com. Estoy aquí para servirle. Llámenme con cualquier problema hipotecario. Gustavo, muchas gracias. No, tú sabes que el programa, primero, este es un aviso, como dijimos, un aviso político no pagado, como es comercial no pagado, porque explicamos esto. Pero como yo estoy consciente de que hay muchas personas que están en esa necesidad de buscar casa, y me parece que es un momento oportuno con una persona profesional como tú, pues poder ayudar a las personas de que por lo menos tienen interés, pues que te contacten. Lo otro que va a pasar es que vayan a ver algunos fans de la bandera tuya atrás y te llamen para ver negociar contigo en la compra de la bandera. Muchas gracias. Esa bandera tiene algo muy especial, me la hizo mi hijo. Claro que sí. Manny, aunque tú no lo quieras creer, nos quedan 7 minutos de programa, 6. Lo bueno que tienen estos programas tuyos, es que empezamos a hablar de cosas y se nos va el tiempo. Y no hemos hablado las cosas que pretérito habíamos conversado de que íbamos a tocar. Una cosa que es importante, hoy viernes se está celebrando también un momento histórico para Cuba, que fue la invasión de Bahía de Cochinos. Prácticamente estuvo en estos últimos 3 días. Si las personas vieron el programa que salió el miércoles, que se hizo con el doctor Fran de Barona, él dedicó el programa a eso. Si no lo ha visto, le invito a que lo busque en YouTube. Yo tengo que ver ese programa. Sí, salió el miércoles a las 7. Pero es un recordar de la historia de las cuestiones que hay. Desafortunadamente a nosotros nos vendieron. Mira, una cosa que pasa mucho en las redes sociales, a mí me hacen una pregunta, la gente ignorante que no saben absolutamente nada, que por qué los cubanos no tumbaron a Fidel. Porque no era Fidel,
A Fidel lo hubieran tumbado si no hubieran estado los rusos ahí. Desafortunadamente nos vendieron con el pacto de Kennedy Khrushchev, ¿ok? Al no exigir que los rusos se fueran. Sí, habrán sacado los cohetes, pero no sacaron a los rusos. Y después le limitaron a los cubanos que estaban en el extranjero la habilidad de pelear contra ese régimen. Imagínate. Nos vendieron completamente. Fidel no hubiera durado nunca. ¿Tú sabes por qué Fidel no hubiera durado? Porque mucha de la gente que ayudaron a Fidel a coger el poder terminaron como presos políticos, porque lo que ellos les habían prometido, que era una democracia en Cuba, Fidel, esa no era la intención de Fidel, obviamente. Y mucha de esa gente se les reviraron. Si Mira, no, con el espacio de tiempo, te voy a agarrar la palabra de lo que lo tenemos que hacer la semana que viene. Fíjate también lo que está pasando, algo así ahora aquí en los Estados Unidos, esa coalición que hay entre la O'Connor, la Cortés y Bernie Sanders. Yo no sé si te estás dando cuenta que ellos se están vendiendo con la idea de que son el futuro presidencial de la nación. Hay que seguir esa pista porque la gente se queda con eso que escucha. Nos queda un minuto, por favor, cierra y perdona el tiempo. No. El tiempo, como siempre, te agradezco mucho la invitación. La he pasado súper bien. Me encanta, me encanta que les haya podido explicar cuál es el background que tengo. Sí, te estoy hablando de la bandera, no el background mío. Y como siempre, Gustavo, es un placer estar aquí contigo en tu programa. Me encanta todos los diferentes tópicos que estamos tocando y nos vemos pronto. Y antes de terminar el minuto, yo le he recomendado a usted, y lo voy a hacer público aquí, usted debe de abrir un canal propio. Usted tiene cancha, conversación, conocimiento, y usted debe transmitir eso a tantas personas como se pueda. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Lo de siempre, mis amigos, abran los ojos, estamos contra la pared. Si nosotros no nos activamos, ellos están trabajando las 25 horas del día. Un abrazo y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias, Gustavo, y muchas bendiciones a todos ustedes. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
still